Muy buenas noches, compañeros. En esta oportunidad, nuestra intervención tendrá como tema el Impuesto de Industria y Comercio ICA. Para profundizar en el tema, hemos invitado a 6 expertos en la materia, entre ellos Joyce Ariza Mesa, Jennifer Barros Lozano, Sharon Beleño Elles, Robinson Beltrán Silva, Andrés Bello y Gabriela Blanco Rivera. Buenas noches, mi nombre es Joyce Ariza. Para empezar a andar en el tema, debemos conocer qué es el ICA, el concepto de ICA. El ICA es la sigla de Impuesto de Industria y Comercio. Entonces, el ICA es un impuesto el cual debe declarar y pagar todas las personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho que realicen directa o indirectamente dentro de las respectivas jurisdicciones municipales cualquier actividad industrial, comercial o de servicio, ya sea que se cumpla dicha actividad de forma permanente u ocasional en un inmueble determinado con establecimiento de comercio o sin ellos. Dentro de las características del impuesto de industria y comercio tenemos autorización legal. El ICA tiene su fundamento legal en la Ley 14 de 1983 y el Decreto 1333 de 1986. Hecho imponible. Recaerá sobre todas las actividades industriales, comerciales y de servicios que se ejerzan. Hecho generador. Es la realización o ejercicio de actividades industriales, comerciales y de servicio. Sujeto activo. Es el municipio con potestades tributarias de administración, determinación, control, fiscalización, investigación, discusión, liquidación, cobro, recaudo, devolución o imposición de sanciones. Sujeto pasivo. Es la persona natural o jurídica o sociedad de hecho que realice el hecho generador de la obligación tributaria. Periodo gravable, el año en el cual se realizó la actividad y se generaron los ingresos. Base gravable. El ICA se liquida sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, expresados en moneda nacional y obtenidos en el sujeto pasivo, con excepción de el valor de las devoluciones, la venta de activos fijos, las exportaciones, recaudo de impuestos por productos regulados por el Estado y la percepción de subsidios. Bueno, ahora revisemos quién está obligado a declarar y pagar el impuesto de industria y comercio. Son todas las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho y aquellas personas que desarrollen el hecho generador a través de consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos o contratos en cuentas de participación, ya sea que cumplan en forma permanente u ocasional en inmuebles determinados con establecimiento de comercio o sin ellos. Muy buenas noches, compañeros, mi nombre es Jennifer Barros. En este caso les voy a explicar acerca de la Ley Marco de 1983 de Industria y Comercio. Se dice que en un determinado municipio solo puede cobrar el respectivo impuesto sobre los ingresos obtenidos en su jurisdicción, lo que lleva a que el contribuyente, para determinar la base gravable, deba restar del total los ingresos obtenidos o generados en otros municipios. El sujeto pasivo o contribuyentes obtienen ingresos en un municipio cuando han desarrollado actividades comerciales, industriales o de servicios en su jurisdicción, utilizando o no un establecimiento comercial. El solo hecho de llevar a cabo la operación gravada en predios del municipio ya lo convierte en responsable del impuesto, ya que pues esta ley 14 de 1983 ya no exige que la realización del ingreso se haga mediante establecimientos de comercio, sucursales comerciales o agencias comerciales, pues es suficiente con que se haga uso de las instalaciones e infraestructuras de un municipio para generar el ingreso, para que luego deba tributar en el respectivo municipio. Ahora, en principio, no debe existir dificultad alguna para determinar cuándo un ingreso es generado en uno o en otro municipio, pero hay casos en el que el hecho generador sucede en varios municipios al tiempo, o
se requiere que en cada municipio se desarrolle un proceso diferente, por lo que en estos casos resulta complicado determinar en cuál de todos se deben pagar los impuestos. Los 5 elementos del impuesto. El hecho generador, que es ejercer la actividad; sujeto pasivo, persona que ejerce la actividad; sujeto activo, distrito o municipio; periodo de pago, según régimen; y base gravable, ingresos brutos obtenidos en el año inmediatamente anterior en ejercicio de la actividad. Las tarifas. Bueno, encontramos tarifas industrial del 2 al 7 por mil, comercio y servicio del 2 al 10 por mil y sector financiero del 5 por mil. Sujeto activo. El municipio en donde se realiza la actividad es el sujeto activo del impuesto de industria y comercio y demás tributos municipales que se cause en su jurisdicción. El sujeto pasivo de estos impuestos es la persona natural, jurídica o la sociedad de hecho que realice el hecho generador de la obligación tributaria. Los municipios no cobran el mismo impuesto a una actividad similar. Ellos se acogen a un rango determinado y dentro de este aplican la tarifa determinada en millajes para las actividades industriales, comerciales y de servicios. Sobre la base gravable se aplica la tarifa que determinen los consejos municipales dentro de los siguientes límites. El primero, del 2 al 7 por mil mensual para actividades industriales, y el segundo del 2 al 10 por mil mensual para actividades comerciales y de servicios. Esto según el artículo 33, Ley 43 de 1983. Hola, buen día. Mi nombre es Sharon Beleño y continuando con el tema, les voy a explicar un poco sobre lo que son las actividades para tener en cuenta en el momento de la declaración del impuesto de industria y comercio. Mencionaremos las actividades industriales, comerciales y de servicios. En este sentido, es bueno recordar que toda persona natural o jurídica que en jurisdicción de un municipio determinado ejerza una actividad industrial, comercial o de servicios con o sin establecimiento, se debe registrar en industria y comercio y pagar el impuesto correspondiente a su actividad. Aquí mencionaremos las diferentes actividades y daremos un pequeño resumen de las mismas. De primera podemos mencionar la actividad industrial, que está dada según el artículo 77 de la Ley 49 de 1990. Incluye la comercialización que el productor realiza de los bienes de fábrica. Esta nos dice que el impuesto de industria y comercio, según su base gravable, esta actividad industrial se pagará en el municipio donde se encuentre ubicada la fábrica o planta industrial, teniendo como base gravable los ingresos brutos provenientes de la comercialización de la producción. Dicha norma evita que el empresario industrial fuera gravado más de una vez sobre la base gravable. En efecto, esta regulación impide que las empresas incurran en un doble pago del impuesto de industria y comercio por los ingresos que obtienen en la actividad industrial y por los generados en la venta de sus productos. Algo muy importante para tener en cuenta es que se debe diferenciar esta actividad de la actividad comercial. La actividad industrial necesariamente requiere de la comercialización de la producción porque se fabrica no para conservar el producto, sino para que salga al mercado. La comercialización constituye una de las etapas del proceso industrial y por ello cuando el fabricante vende su producto no se despoja de su naturaleza industrial, sino que culmina el ciclo normal de la fabricación. La segunda actividad que podemos mencionar es la actividad comercial. Aquí podemos decir que esta actividad está destinada al expendio, compra-venta, distribución de bienes y mercancías tanto al por mayor como al por menor y las demás actividades definidas como tales por el Código de Comercio, siempre y cuando estén consideradas por la ley como actividades
por la ley como actividades no industriales o no de servicios. Teniendo en cuenta lo anterior, justificamos que la actividad comercial en industria y comercio tiene lugar en el sitio en el que concurren los elementos del contrato de compra-venta, es decir, jurisdicción donde se realiza el hecho generador en industria y comercio. En la actividad comercial no se puede tener en cuenta como tal el lugar desde el cual se realizan los pedidos, su causación. Cuando se trata de actividades comerciales de ventas de bienes, tiene lugar en el sitio en que concurren los elementos del contrato de compra-venta. Esto es el acuerdo sobre el precio, el producto, la cosa que se vende, el producto o el bien y las otras cláusulas que denomina un negocio jurídico mismo. Así, para determinar la jurisdicción en la que se configura la obligación tributaria, no resulta relevante establecer el lugar desde el cual se realizan los pedidos. Por último, están las actividades de servicio, las cuales mencionan que son todas las tareas, labores o trabajos ejecutados por persona natural, por persona jurídica o por sociedad de hecho, sin que medie relación laboral con quien lo contrata, que genere una contraprestación en dinero o en especie y que se concrete en la obligación de hacer sin importar que en ella predomine el factor material o intelectual. Dentro de estas actividades podemos citar las siguientes: el expendio de bebidas, comidas, servicio de restaurantes, cafés, hoteles, amoblados, transportes, aparcaderos, formas de intermediación comercial, tales como el corretaje, la comisión, los mandatos, la compra y venta, administración de inmuebles, servicios de publicidad, interventorías, construcción, urbanización, radio, televisión, etcétera. Son muchas las actividades de servicio que se pueden mencionar. En ese orden, y pues teniendo idea ya clara de las actividades, es importante saber por qué se causan estos impuestos y cuándo debemos hacerlo. Se causan porque el Estado busca obtener recursos para cubrir sus necesidades a través de impuestos creados por él mismo, de acuerdo a un plan de desarrollo. Estos ingresos corresponden a ingresos corrientes tributarios, en este caso a un impuesto municipal o distrital. Y se causan cuando la retención al momento del pago o abono en cuenta lo primero que ocurra. El sujeto a quien se le practicó la retención debe descontarse al valor retenido como un abono del pago del impuesto a su cargo en el periodo gravable en el cual se practicó la retención. Buenas, mi nombre es Robinson Beltrán y vengo a hablarle un poco acerca de la diferenciación de un servicio prestado y actividades que hacen que se cumplan el hecho generador. Para hablar un poco o para encontrar dicha diferencia, hay que saber cuáles son las actividades que hacen que se cumplan un hecho generador. Bueno, están constituidas por el ejercicio o realización directa de cualquier actividad industrial, comercial o de servicio. También hay que hablar acerca de lo que es la Ley 819 de 2016, que en su artículo final hace énfasis en los impuestos territoriales. Al respecto, el impuesto de industria y comercio, que está considerado uno de los más importantes. Como todos sabemos, el impuesto de industria y comercio es un impuesto que grava las actividades industriales, comerciales y de servicio. Este impuesto, al tener el orden territorial, está a favor del municipio. También podemos decir que tiene una complejidad a la hora de determinar en qué lugar se tienden a gravar las actividades. Varias de estas actividades, como todos sabemos, tienen lugares diferentes o se desarrollan en varios municipios. Es así, de la reforma tributaria se tienen muchas imprecisiones y no es claro la forma de determinar el lugar donde se agravan estas actividades. Después de la reforma tributaria con la Ley 819 del 2016, se introdujeron algunos criterios que nos dieron un poco más de claridad respecto a este tema. Ahora vamos a hablar un poco acerca de dichos criterios. En actividades industriales se establece que el lugar donde se grava el impuesto es en el municipio donde se encuentra la fábrica o sede fabril.
Y cuando hablamos acerca de la comercialización que se genera por esta actividad, es decir, comercialización de bienes o servicios que genera esta actividad industrial, se sobreentiende que es la última fase de esta actividad industrial. Por lo tanto, no se graba dos veces, sino una sola vez en la sede donde se encuentra la fábrica. Ya pasando para el otro criterio, encontramos el caso de las actividades de servicio, que tienden a grabarse en el lugar donde se presta el servicio. Y en el caso de actividades comerciales, se establecen estos criterios. Las que son ventas en establecimientos de comercio abiertos al público es en el municipio donde se encuentra. Donde no existe establecimiento de comercio ni punto de venta, será donde se perfeccione la venta. En ventas por medios electrónicos y catálogos, en el lugar de despacho de la mercancía. En actividades de inversionistas, donde se encuentra la sede de la sociedad donde se posee la inversión. Ya lo que es en actividades de transporte, donde se haga el despacho, en lo que tiene que ver con televisión, internet, telefonía, donde se encuentre suscrito el servicio. Y en caso de lo que son telefonías móviles, domicilio principal del usuario. Bueno, ya teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos decir que una de las diferencias es que en el caso de la fábrica se agrava en el municipio donde se encuentra, y en el caso de los servicios, en el lugar se presta el servicio, más no donde se ofrece, sino donde se presta. A continuación les voy a mostrar un formulario único diseñado por la Dirección General de Apoyo Fiscal, donde se puede realizar el pago del ICA, que podrá realizarse en cualquier lugar del país, previo acuerdo del municipio con las entidades bancarias. Bueno, aquí podemos apreciar el formulario, donde nos piden un número de identificación, teléfono fijo, apellido y nombre de la organización social, celular, municipio, tipo de contribuyente, etc. Aquí les traigo esta imagen para que se familiaricen un poco con este formato. A continuación, mi compañero Andrés hablará un poco acerca de la reforma tributaria. Ya entrará más a fondo respecto a este tema. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, en el día de hoy hablaremos de la reforma 1819 del 2010. Antes de ahondar un poco más sobre ella, tenemos que tener claro qué objetivo tiene esta reforma tributaria. En primera medida, esta reforma pretende asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, las cuales han sido duramente afectadas por la caída de los precios internacionales del petróleo y la volatilidad de los mercados financieros, marcada por la desaceleración del crecimiento de la economía china. También a la normalización de la política monetaria en los Estados Unidos. Esto afecta de cierto modo la economía de nuestro país. Los temas centrales de la reforma giraron en torno al incremento de la tarifa del impuesto sobre las ventas, la derogatoria del CRE, el gravamen sobre los dividendos, el nuevo esquema de tributación de las personas naturales, que es básicamente una de las cosas más importantes que trata esta reforma. También la adopción de las bases contables NIF, otra cosa que también recalca esta reforma es la disminución de la tarifa del impuesto de renta para sociedades y delito penalizable con cárcel para los evasores. O sea, esta reforma intenta
ayudar lo más posible a evitar la exagerada evasión de impuestos que se presentan hoy en día. Otro punto importante que trata esta reforma es que la tarifa especial para dividendos o participaciones recibidos por sociedades extranjeras y por personas naturales no residentes serán del 5%. Otro cambio que tiene esta reforma es que la tarifa para personas naturales sin residencia en el país será del 35%. Ahora bien, los aportes obligatorios al Sistema General de Pensiones no harán parte de la base para aplicar la retención en la fuente por salarios u honorarios y serán considerados como ingresos o constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Un punto importante de esta reforma, el cual trata sobre la renta de personas jurídicas, es que la tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a las sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras o sin residencia obligadas a presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta y complementos será de un porcentaje del 33%. Para el IVA, en esta reforma tributaria recaen en los siguientes puntos. La venta de bienes corporales, muebles e inmuebles, con excepción de los expresamente excluidos. La venta o cesiones de derechos sobre activos intangibles, únicamente asociados con la propiedad industrial. La presentación de servicios en el territorio nacional o desde el exterior, con excepción de los expresamente excluidos. La importación de bienes corporales que no hayan sido excluidos expresamente. La circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar, con excepción de las loterías y de los juegos de suerte y azares operados exclusivamente por Internet. Ahora bien, para el ICA se incluyen dentro de su base gravable los intereses y rendimientos financieros. Este impuesto ya no se liquidará sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año anterior, sino sobre la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos en el año gravable. Con el objetivo de simplificar el proceso de simplificación y pago, a partir del 2018 se introducirá un formulario único para la declaración de ICA en todo el país. Buenas noches, mi nombre es Gabriela Blanco. Yo les voy a hablar sobre la parte de territorialidad del impuesto de industria y comercio. La territorialidad del impuesto de industria y comercio se da desde la Ley 14 de 1983 según el artículo 32, que se estableció que la territorialidad del ICA recaerá en cuanto a material imposible sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicios que se ejerzan o realicen a través de las respectivas jurisdicciones municipales, directas o indirectamente. Desde hace mucho tiempo se han presentado distintas posturas en relación con la territorialidad del ICA y presentándose para los municipios que pretendan obtener el pago del tributo en sus municipios a cualquier costa, y son innumerables a la demanda ante los tribunales para que diriman las controversias. Pues bien, mediante la sentencia 19256 de agosto del 2014, el Consejo de Estado unificó su criterio en aspectos y consideró que el impuesto de industria y comercio es un tributo municipal. De la territorialidad del impuesto de industria y comercio tenemos unas reglas que manifiestan la territorialidad de la industria que manifiestan la territorialidad de la industria y el comercio. Esto mantiene las reglas especializadas de causación para el sector financiero señaladas en el artículo 211 del decreto Ley 1333 de 1986 y de servicios públicos domiciliarios y previstas en la Ley 383 de 1987. Lo cual causa que a favor del municipio en el cual se realicen las actividades grabadas bajo las siguientes reglas. En la actividad industrial se mantiene la regla prevista en el artículo 77 de la Ley 49 de 1990 y se entiende que es la comercialización de productos elaborados que culminan su actividad industrial y por tanto no causa impuesto como la actividad comercial en cabeza del mismo.
En la actividad comercial se tendrá en cuenta las siguientes reglas. Si la actividad se realiza en un establecimiento de comercio abierto o público en puntos de venta. Si la actividad se realiza en municipios en donde no existe establecimiento de comercio ni puntos de venta. La actividad se tendrá realizada en el municipio en donde se perfeccione la venta. Las ventas directas del consumidor a través de correo, catálogos, compras en línea, televentas y ventas electrónicas se entenderán grabadas en el municipio que corresponde al lugar de despacho de la mercancía. La última sería que la actividad de inversión de los ingresos se entienden grabados en el municipio o distrito donde se encuentran ubicados la sede de la sociedad. La tercera regla es la actividad de los servicios. Se entiende que es el percibido en el lugar donde se ejecute la prestación del mismo, salvo en los siguientes casos. Para esto vamos a tomar, por ejemplo, empresas de servicios de televisión e internet y telefonía móvil, en la cual nos dice la primera que la actividad de transporte del ingreso se entenderá percibido en el municipio o distrito desde donde se despacha el bien, mercancía o persona. En la B colocamos de los servicios de televisión e internet por suscripción y telefonía fija, en el cual se entiende percibido en el municipio al que se encuentre el suscriptor. Y por último, en el servicio de telefonía móvil, navegación móvil y servicios de datos, el ingreso se entiende percibido en el domicilio principal del usuario que se registra al momento. El impuesto complementario de industria y comercio en avisos y tableros. Esto se da mediante la ley, la creación legal del impuesto según el artículo 63 de avisos y tableros autorizado por la ley 97 de 1913, y la ley 84 de 1915 y la ley 14 de 1983 como complementario del impuesto de industria y comercio, y en el artículo 64 de hechos generados, que son hechos generados del impuesto complementario de avisos de tableros los siguientes hechos realizados en la jurisdicción del Distrito Especial Industrial y Portuario de la ciudad de Barranquilla: la colocación de vallas, avisos, tableros y emblemas en la vía pública. Y como segundo, la colocación de avisos en cualquier clase de vehículos. Lo constituyente de la colocación efectiva de los avisos y tableros, la manifestación externa de la materia imponible, el impuesto de avisos y tableros que se utilizan como propaganda o identificación de una actividad o establecimiento público. El impuesto de avisos y tableros se genera para todos los establecimientos del contribuyente para la colocación efectiva de alguno de ellos. El hecho generado también lo constituye la colocación efectiva de avisos y tableros en centros y pasajes comerciales, así como todo aquel que sea visible desde las vías de uso de dominio público. El mecanismo en línea para declarar el tiempo del impuesto de industria y comercio de acuerdo con las fechas definidas en el calendario tributario del 2020, los contribuyentes podrán realizar la declaración de esta forma: ingresando a la página web de la Alcaldía de Barranquilla, www.barranquilla.gov.co, y acceder a la sección de impuestos industriales. Ingresar a la opción Industria y Comercio, elegir el botón de registro de impresión y formularios para la declaración, ingresar el NIC de la empresa, complementar la información solicitada, diligenciar la información requerida en el formulario y, para finalizar, revisar nuevamente la información en los campos sombreados en presionar el botón Continuar. Automáticamente se descarga el formulario para la declaración de retenciones y autorretenciones, impuestos de industria y comercio y avisos de tableros y sobre renta bombril, y este formato se descargará en PDF. En el video a continuación se demuestra cómo hacer los pasos anteriores. Los instalados en vehículos o cualquier otro medio de publicidad y o transporte de conformidad en la reglamentación que sobre la materia dicte de la administración municipal. Se paga una base agravable sobre el total del impuesto de industria y comercio y una tarifa del 15% del total del impuesto de industria y comercio. A continuación está la tabla de los plazos para declarar el pago del impuesto de industria y comercio para la territorialidad de avisos y tableros.